Vamos a leer Habacuc 1 del 1 al 4. Profecía que el profeta Habacuc recibió en una visión. ¿Hasta cuándo, Jehová, gritaré sin que tú escuches y clamaré a causa de la violencia sin que tú salves? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea tanta maldad? Ante mí solo hay destrucción y violencia, pleito y contienda se levantan. Por eso la ley se debilita y el juicio no se ajusta a la verdad. El impío asedia al justo y así se tuerce la justicia. En mi puesto de guardia estaré, sobre la fortaleza afirmaré el pie. Velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Jehová me respondió y dijo: escribe la visión, grábala en tablas, para que pueda leerse de corrido. Aunque la visión tarda en cumplirse, se cumplirá su tiempo, no fallará. Aunque tarde, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Esta es palabra de Dios. Buenos días, vamos a leer el Salmo 119, del versículo 137 al 144. Qué justo eres, Señor, qué rectas son tus decisiones. Son justos los preceptos que impones, plenamente estables. Mi vida se agota porque mis enemigos olvidan tus palabras. Qué segura es tu promesa, por eso la amo. Aunque soy pequeño y despreciable, no olvido tus decretos. Tu justicia es siempre justa y tu ley verdadera. La tribulación y la angustia me aprisionan, pero tus mandatos son mis delicias. Tus preceptos son eternamente justos. Haz que los comprenda y viviré. Es palabra de Dios. La lectura de la epístola del día de hoy corresponde a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, de los versículos 1 al 4 y luego del 11 al 12. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, unida a Dios nuestro Padre y al Señor Jesucristo. Que Dios el Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Hermanos, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, como es justo, porque su fe se acrecienta cada vez más. Y en cada uno de ustedes sigue abundando el amor hacia los otros. Así que nos sentimos orgullosos de ustedes ante las iglesias de Dios por la perseverancia y la fe que muestran al soportar toda clase de persecuciones y sufrimientos. Por eso oramos constantemente por ustedes, para que nuestro Dios los considere dignos del llamamiento que les ha hecho y por su poder perfeccione toda disposición al bien y a toda buena obra que realicen por la fe. Oramos así, de modo que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado por medio de ustedes, y ustedes por Él, conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Esta es palabra de Dios. Del Evangelio según San Lucas, leemos del capítulo 19, los versículos 1 al 10. Habiendo entrado Jesús en Jericó,
atravesaba la ciudad. Había allí un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los cobradores del impuesto y muy rico. Quería ver cómo era Jesús, pero no lo conseguía en medio de tanta gente, pues era de baja estatura. Entonces se adelantó corriendo y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por allí. Cuando llegó Jesús al lugar, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, pues hoy tengo que quedarme en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría. Entonces todos empezaron a criticar y a decir: se ha ido a casa de un rico que es un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente a Jesús: Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y a quien le haya exigido algo injustamente, le devolveré 4 veces más. Jesús, pues, dijo con respecto a él: hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues también este hombre es un hijo de Abraham. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Esta es palabra de Dios. Esta narración es muy emotiva, muy gráfica. Uno puede realmente imaginar esa callejuela de esa aldea de Jericó, y este publicano, este recaudador de impuestos, planeando la cosa de cómo iba a hacer para verlo, de subirse al árbol antes de que pasara por esa calle Jesús. O sea, hay una premeditación, una estrategia, una decisión increíble, y uno casi que puede contagiarse de ese júbilo de que por fin logra su cometido de que Jesús lo vea. Y ese entusiasmo que sigue al hecho de decirle: bueno, me voy a quedar en tu casa, y él baja y lo recibe con ese alborozo. Y me imagino que había una emoción casi infantil de este Zaqueo. Interesante nombre para lo que en español nos suena esa palabra, y el oficio que desempeñaba como recaudador de impuestos. Es como si alguien aquí se dedicara a ese oficio y se llamara Diana, de Diana, ¿no? Entonces se dedicaba a saquear a los trabajadores, a la gente que producía cualquier cosa. El pescador lo estaba esperando en la orilla para ver cuánto había pescado. Al que cosechaba le miraba a ver cómo le había ido con su... Y todos veían a ese personaje odioso que además no solamente les quitaba, sino que se los quitaba para dárselo al imperio, al invasor. No era ni siquiera para ayudar a la construcción del templo, para que pavimentaran la calle de Jericó. No, eso no era para eso. Eso era saqueo. Saqueo del imperio. Y eso nos hace ver, en medio de lo que comentaba la vez pasada Alfonso, refiriéndose también al tema de los publicanos, que estamos justo ante una propuesta de una reforma tributaria
Y los expertos la analizan y dicen que uno de los graves pecados de estas reformas tributarias facilistas es que no son progresivas. ¿Y qué quiere decir con eso? Que ahondan cada vez más la diferencia entre pobres y ricos, hacen que el rico sea cada vez más rico y cada vez menos puedan serlo, y que hace que los pobres sean cada vez más pobres y cada vez más se vuelvan pobres, llevándonos a ese poco honroso lugar que nos introducía Alfonso como nación líder en desigualdad en el mundo. Y uno diría, ¿cuán bajo hemos caído? ¿Cómo ha aumentado la injusticia? ¿Cómo es que se ha pervertido el sistema judicial? Esto no se había visto antes. Y resulta que Habacuc sí lo estaba viendo desde antes, ¿no? Si uno se pusiera a decir las palabras de Habacuc, ¿cómo serían de pertinentes el día de hoy? Lo que quiere decir que no estamos ante nada nuevo. Estamos ante un fenómeno que es tan antiguo como la historia misma. Es cuando alguien habla de que tiempos pasados fueron tiempos mejores, tal vez se refiere al paraíso terrenal, porque otros tiempos todos han sido marcados por este mismo patrón de injusticia. Y en la mente del profeta, que se identifica a sí mismo como profeta, del cual se sabe muy poco, pues hay muy pocas referencias bibliográficas, históricas, que lo citen en un momento específico. Pero él se define a sí mismo como profeta, y no como la definición que muchos tienen hoy en día de lo que es un profeta, que es alguien que tiene, como quien dice, la bola de cristal para mirar el futuro. El profeta, la palabra profeta tiene que ver con el que dice lo que Dios tiene para decirnos a nosotros. Es el portavoz, es el vocero. Y por supuesto que entre las cosas que dice Dios, dice cosas del presente, del pasado y del futuro, pero sobre todo la labor más importante que tiene el profeta es la de denunciar, la de que el pueblo se dé cuenta cuál es su situación y cómo difiere esta profundamente de lo que es la voluntad de Dios. Y hace con ello una exhortación, un llamado para que estas cosas se enderecen. Esa es la voz del profeta, y esa es la voz a la que nosotros estamos llamados hoy en día como nuevos profetas del Señor. Y dice que es que le fue dado por encargo. Sin embargo, empieza diciendo no las palabras de Dios, sino su propio descontento, su propio clamor. Y le dice, ¿hasta cuándo, Yahvé, me vas a obligar a ver esta injusticia? En la mente del profeta todo ocurre porque así lo dispone la voluntad de Dios. No hay cosa, como dicen, no hay hoja de árbol que se mueva si no es con la voluntad de Dios. Y entonces, a veces nosotros pensamos de esa manera en un sentido en el que decimos, Dios, es que, ¿dónde es que estás? Cuando sigue habiendo tanta clase de injusticia, cuando siguen prosperando los perversos, cuando los estafadores se salen con la suya, cuando Nule le dan casa por cárcel porque es gordo, y al que se robó el caldo Maggi está podrido en una cárcel. Y uno dice, Dios, ¿dónde estás en estas circunstancias? Y se levanta indignado y le dice, me obligas a ver injusticia, es que no te importa. Pero hace una cosa muy interesante. Se sube a una torre
Y dice, me ubicaré en esa torre de atalaya, de vigía, en una torre de las que usaban los vigilantes para vigilar las murallas, para tratar de ver anticipadamente cuándo se acercaba el enemigo, pero no se acercó a mirar para abajo, o bueno, parte de lo que miraba era hacia abajo. Pero da la sensación de que quiere ponerse en mejorar la posibilidad de recibir buena señal. Cuando uno se sube, cuando el celular no le entra a uno suficiente señal y se sube a un lugar más altico a ver si le entra, pues de alguna manera algo así está haciendo Habacuc, poniéndose como quien dice, aquí espero a que Dios me conteste. La respuesta de Dios es muy desafiante. Porque le dice, bueno, ¿quieres escuchar la respuesta? Después de que le echó todo, porque es que aquí leímos solo un fragmento, pero es que el profeta le echó tremenda sarta de vainazos, reclamándole a Dios por la injusticia. Y le contesta, aquí tienes la respuesta. El que vacila nunca contará con mi favor, mas el justo sí vivirá por su fidelidad. Otras traducciones dicen el justo por la fe vivirá. Aunque la traducción es válida, ahora veremos un poco sobre ese término, porque uno u otro. Aquí el Señor le devuelve la protesta, le devuelve la pregunta al profeta. ¿Y usted está muy indignado conmigo por la injusticia? Yo les digo que la injusticia la están cometiendo son ustedes. Y la está cometiendo tanto el que actúa en contra de la justicia que yo les he enseñado, que yo les he impartido, que les he dado y les he mostrado, como el que no hace. Entonces tanto está matando la vaca el que le entierra el cuchillo como el que le tiene las patas, como dice el dicho popular. Es decir, tanto el que vacila, el que se queda ahí esperando a ver qué pasa, a ver qué hace Dios, está fallando, como el que no tiene esa berraquera, que sería una de las mejores traducciones para la palabra que se usa en ese texto. Y es que la palabra que aparece ahí es la palabra emuná, que traduce fe en muchas de las traducciones y que otras traduce como fidelidad, pero que la palabra emuná literalmente traduce es firmeza. ¿En qué parte se usa la palabra emuná en el Antiguo Testamento? Es que uno no debe buscar las definiciones en los diccionarios, sino que debe buscar en qué parte se usa esa palabra hebrea para decir qué. La primera parte donde aparece es cuando Moisés estaba frente al campo de batalla y cuando él levantaba los brazos, actuaba Dios y los ejércitos de Israel vencían al enemigo. Pero cuando se iba cansando y se iban bajando los brazos, era cuando empezaban a perder la batalla. Entonces llegan sus ayudantes y sientan a Moisés sobre una piedra y lo sostienen los dos brazos emuná, firmemente levantados, permanentemente levantados. Es la primera vez que usa la palabra emuná, pero después la usa innumerables veces para referirse a que, aquí precisamente en el Salmo, cuando dice que tus juicios son verdaderos y tu ley permanece, ahí usa la palabra emuná. Entonces nos damos cuenta que se trata de la firmeza, de la persistencia, de la obstinación con la que se permanece, y por eso se refiere a lealtad, se refiere a firmeza, como formas de entender bien el concepto completo, que por supuesto también implica fe.
En contraposición a esa injusticia, a esa denuncia que vemos en el texto de Habacuc, el Salmo nos muestra claramente cómo la ley de Dios es todo lo contrario. La ley de Dios es justa, permanente, es emuná. Y hace una invitación muy interesante este salmista. Dice, aunque yo soy poca cosa, pero no me olvido de tu enseñanza. Aquí ese concepto de esa fe es lo que Pablo después traduce, citando precisamente al profeta Habacuc, que el justo por la fe vivirá. Y ese ha sido un texto clave en la Reforma, porque en contraposición a la creencia de que uno hacía buenas obras y por eso era que Dios lo premiaba llevándosele para el cielo, porque había hecho muchas buenas obras. Pablo contradice esa creencia de ganarse la salvación por obras y dice, no, es por la fe que el justo vivirá. Y con eso, digamos que es el caballito de batalla de Pablo, pero también de la Reforma que trajo Martín Lutero y que ha marcado una renovación en el pensamiento cristiano en general. Pero digamos que ha sido un poco malentendida esa frase, cuando se dice el justo por la fe vivirá y se junta con, ¿y entonces qué es la fe? Y nuevamente Pablo nos regala otra bella definición. La fe es pues la certeza de lo que espero, es la que me convence de lo que no veo, por eso yo creo que Dios ordenó por su palabra y se creó el universo, pero todo eso es, yo estoy convencido de que eso es verdad. Sin embargo, aquí en esta carta a los tesalonicenses les anima a que su fe sea activa y eficiente. ¿Cómo es que ese concepto abstracto de yo estar convencido de que algo es verdad? Yo estoy convencido de que 2 por 2 son 4 y que 2 por 3 son 6. Eso, yo sé que eso es verdad. Pero eso ¿qué tiene que ver con que yo sea activo? Y creo que eso es lo que nos regala el ejemplo del texto que vemos hoy en Lucas. Este Zaqueo, ¿por qué tendría curiosidad de ver a Jesús? ¿Por qué querría tener ese encuentro con Jesús? Muchos era muy explicable. Un pobre leproso, veíamos la otra vez cómo gritaba, ten misericordia de nosotros. Nos compartía Elías. Es muy comprensible, está en la inmunda, está arruinado, está marginado, está pobre, está maloliente, se tiene asco a sí mismo. Un endemoniado, un enfermo de cualquier clase de dolencia o cualquier pobre, pero este estaba bien. Dice ahí que era muy rico. No dice que estuviera enfermo. ¿Qué le causaba a este hombre inquietud por ver a Jesús? Tanto así que hace todo ese plan que mencionamos. No dice, no, yo necesito verlo, pero ¿cómo hago? Primero que todo, la gente me tiene bronca y no me van a abrir campito y yo les digo permiso y que me roba mis producidos de mi trabajo para dárselo al César. Este enano. Y entonces dice, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Por qué tiene ese interés? Yo me atrevo a responder que Zaqueo, al igual que Habacuc,
estaba asqueado de la injusticia. Estaba dándose cuenta de que él era parte de un sistema completamente injusto y de que Israel no tenía esperanza, pero que este Jesús había escuchado que era el Mesías prometido. En él sí había una esperanza. Y entonces él dice, ya basta de ser parte de este sistema. Yo quiero ser parte de la solución. No quiero seguir siendo parte del problema, pasivamente y activamente como lo estoy siendo. Y entonces, no solamente dice, bueno, si el maestro me llama, yo voy a seguirlo. Ahí está, estoy dispuesto. Como le pasó a otro publicano muy famoso, Mateo. Mateo estaba en su mesa cobrando impuestos cuando Jesús le dijo, venga para acá. También mucho coraje, porque fue capaz de dejar eso que le ataba, y así como los otros discípulos que estaban en sus redes, y también venga para acá. Pero este ni siquiera es eso, es que no espera que el maestro lo llame, es que va, dice, yo necesito eso, yo por lo tanto me voy a hacer llamar. Entonces, toma una actitud muy proactiva. Y así como el profeta Habacuc se subió a la torre, el profeta Zaqueo, el publicano Zaqueo, se sube a un árbol. Y es una manera de buscar que la señal nos entre bien en el celu. Es una manera de asegurarme que estoy en un camino proactivo de búsqueda de que ese llamado realmente, que esa respuesta de Dios, yo sí la perciba. Interesantísimo, porque es que si nos vemos los casos en los que Jesús dice tu fe, cuando le dice a alguien tu fe te ha salvado, la mayoría de las veces es porque ha hecho algo osado. Es la mujer extranjera que se atreve a acercársele, es el leproso que se atreve a exponerse a pesar de que está prohibido, son los que bajan al enfermo por la camilla, por el techo en una camilla, y es el centurión que dice, no soy digno de que entres en mi casa, pero dilo, y dice, oye, qué berraquera la de estos tipos. No he visto fe como esa en Israel, le exclama en la otra ocasión. He aquí una definición más completa de fe. Un hombre que no tiene oportunidad, así como el salmista decía, aunque soy poca cosa y despreciable. Este es un poca cosa, incluyendo su estatura, y despreciable, despreciado, como lo eran los publicanos para el pueblo de Israel. Y es que muchas veces nosotros estamos contemplando esas situaciones de injusticia. Y tenemos que, para los que tomamos apuntes del esquema de la exposición, el título que yo le he dado a esta exposición es Firmeza ante la injusticia. Y con firmeza quiero decir tratar de recoger todas esas palabras que usa la palabra emuná, que es la seguridad, la fidelidad, la tenacidad, la obstinación, la berraquera. Podríamos decir también berraquera.
pero tampoco es una buena palabra. Sobre todo porque es mala palabra, ¿no? El primer paso de eso es reconocer la injusticia. Primer punto, reconocer la injusticia. Y nos es muy fácil. Yo creo que cada vez que nos sentamos de tertulia con los amigos empezamos rapidito a hablar de todas las situaciones del país y del mundo y de cómo otros políticos no sé cuántas y rajamos y arreglamos el país, sobre todo si hay alcoholcito de por medio. O sea, somos muy buenos para ver para criticar y que no, que eso, que el metro, que porquería, que si no han podido hacer pavimentar una callecita, que mucho menos van a poder hacer un túnel, y que si la reforma tributaria, que chanda, que bueno, no, a todo le encontramos. Somos muy buenos para denunciar, para criticar. Entonces, aunque es un buen primer paso, nos damos cuenta que la mayoría de las veces nos quedamos ahí. El paciente va a la EPS y le niegan el tratamiento y le queda diciendo, no, es que es una porquería, eso nunca salen con nada, yo por eso no vuelvo allá, y se queda ahí y ni siquiera es capaz de escribir una notica de protesta para que lo vean allá la auditoría y le solucionen algo. No, se queda en, ¿para qué vengo por acá? Somos unos buenos para la lamentación, pero ese primer paso, aunque necesario, nos damos cuenta que es claramente insuficiente. En primer lugar, ese reconocimiento de la injusticia nos es muy fácil cuando es para criticar a otros, pero aquí vemos cómo Zaqueo es autocrítico y es capaz de darse cuenta que esa injusticia él hace parte, él está untado. Y él se da cuenta que él ha cobrado del impuesto, un impuesto que de por sí es injusto, pero que además él lo ha cobrado de más. Entonces, el acto de sentir que el maestro lo mira con esa misericordia, siendo él el despreciable ser que es, el primer acto de él es decir, yo estoy haciendo cosas mal, yo estoy siendo parte de la injusticia. Y no se queda en reconocerlo, sino que tiene algo que hacer al respecto. Y entonces dice, yo voy a devolver lo que yo he tomado injustamente. Y es más, voy a indemnizar a los que perjudiqué. Les voy a dar más de lo que... A veces me pongo a leer este texto y me digo, ¿de dónde va a sacar todo el mundo de plata? Porque es que toda la que él tiene es de eso. Y entonces, si devuelve a todos los que le cobró injustamente, y encima de eso le devuelve ¿cuántas veces? Como 4 veces. ¿De dónde va a sacar? No sé. Pero lo que está claro es que él tiene una intención firme de reparar aquello en lo que él ha sido coautor de esa injusticia. Entonces, el reconocimiento de la injusticia no es solamente la del entorno, es cuando reconozco mi propia participación en esa injusticia, cuando yo mismo soy factor, soy parte del problema. Y sobre todo, siempre esto en contraste, cuando yo me pongo a mirar la injusticia, siempre tengo que tener como patrón de comparación la justicia de Dios. Y en esa siempre salimos cortos como seres humanos. Por lo tanto, no hay justo ni aun uno, dice la palabra. Ninguno se las dé aquí de bueno. Pero como veíamos, no solamente reconocer esas tres características de la injusticia, la del entorno, la de mi propio coautoría y la del contraste de estas dos injusticias frente a la justicia de Dios, sino que el segundo punto viene la condición de clamar por justicia.
y es esa búsqueda activa, la que hace el profeta de subirse en la torre y la que hace Zaqueo de ir y buscar el árbol donde subirse y decirme, yo no puedo perderme de la única esperanza que hay para esta nación, para mi vida, para el mundo, que es la salvación que ofrece Jesucristo. No acepto ninguna otra posibilidad, no puedo dejar eso a otros. Y ese clamor es así: de aquí no me muevo hasta que no tenga respuesta del Señor. Porque nosotros a veces estamos muy como esperando, bueno, si me llaman, hasta hoy. Si el Señor viene y me dice, haz tal cosa, yo hasta consideraré, si me queda un rato libre, ayudo. Este es todo lo contrario. Es que no, yo voy es a buscar cómo es que yo puedo encajar en ese plan del Señor, cómo es que mi fe puede ser activa. Y ese es el tercer punto. Entonces ese clamor me lleva a que mi fidelidad me lleve a la acción. Y por eso es que Pablo les habla a los tesalonicenses diciendo que su fe, que ustedes sean dignos del que los ha llamado, que su fe sea activa y eficiente, que se vea en un actuar, en que no sean simplemente víctimas de la injusticia, no que sean simplemente no participantes de la injusticia, sino que sean constructores de justicia. Y creo que todos estos pasajes que nos llaman hoy a sacarnos de un estado en el que uno muchas veces hasta sabe lo que debería hacer. Y yo me sentí muy interpelado por este texto, por estos textos. Muchas veces uno sabe lo que debería hacer y se la pasa diciendo un día de estos. Hay muchas cosas en las que yo soy partícipe por omisión y por inclusive por acción de la injusticia. Cuando yo soy desconsiderado con las personas, cuando no ayudo en mi vecindario, cuando ni siquiera lavo la loza que utilicé después de comer, cuando ni siquiera saludo amablemente, cuando discrimino, cuando soy perezoso. Hay una cantidad de cosas en las que uno se convierte en un cómplice de la injusticia. Se convierte en un hacedor de injusticia. Y lo que estamos llamados es a ser un hacedor, un constructor de justicia. Hay muchas cosas en las que uno puede colaborar. No que uno sea el Cristo ya vino, pero que sí sea su seguidor y encaje ahí donde el Señor le llama. Que hay mucha pobreza y mucha gente con hambre. Bueno, yo me he contactado con alguna fundación para ir a ayudar a de pronto recoger alimentos o visitar enfermos o darle capacitación de lo que yo sé a otras personas que les serviría mucho, donar de lo que a mí me sobra y de lo que no me sobra. Hay una cantidad de cosas en las que uno podría ser un granito de arena en la solución y no ser uno más, un ladrillo más del muro, como la canción de Pink Floyd, Another Brick in the Wall. ¿Quiere ser un granito de arena en la solución? ¿Quiere seguir siendo otro ladrillo del muro? A esto nos llama hoy. Súbete al árbol. Hazte ver. Dile, Señor, aquí estoy. No me conformo con lo que soy. No me conformo con el mundo que estoy viviendo. Quiero participar activamente de ser parte de la solución.
Oremos. Señor, nos duele la injusticia. Y así como Habacuc, nos sentimos indignados y miramos hacia el único justo, hacia el único capaz y dispuesto a traer justicia. Señor, tú eres ese Dios justo y verdadero. Tu ley es correcta, tu amor es indiscutible y nosotros clamamos a ti porque nos duele la injusticia. Nos duele verla, pero nos duele ser parte de ella, nos duele ser negligentes y perezosos ante tu llamado. Hoy nos queremos levantar. Queremos decirte, aquí estamos, Señor, pequeños, insignificantes, poquitos, sin poder, pero estamos para ser parte de tu reino. Derrama, Señor, tu Espíritu sobre nosotros, aunque somos pequeños e insignificantes, para que seamos en tus manos instrumento de tu justicia y de tu amor. No queremos conformarnos a esperar a ver qué pasa. Queremos remangarnos, ponernos a trabajar activamente en tu reino. Fortalécenos, Señor, y llénanos de esa sabiduría que todo tu Espíritu puede darnos, para que no salgamos simplemente a ser unos activistas, sino a ser realmente movidos por tu Espíritu, para propósito, para construcción, para verdad. Ponemos entonces en tus manos, Señor, en el nombre de tu Hijo. Amén.